Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Correcto. Entonces ahí, imagínense, 1000 años a David, 1000 años a Jesús, 2000 años más o menos, y más o menos un gran recorrido hay entre Génesis y Abraham. No es muy corto el tiempo, más o menos más de 2000, casi, podríamos decir casi 3000 años para resolver y revelar esa identidad de quién era esa simiente. ¿Y era quién? Jesús. Vemos entonces que el Evangelio tiene un origen muy remoto, en los albores de los orígenes del tiempo, podemos decir, como también desde ese entonces hay una realidad frente al Evangelio de que siempre de resistencia, de oposición, ¿no? El Evangelio realmente es un gran milagro y de hecho es el milagro que toda la humanidad necesita, no es algo que algunos necesitan. La verdad, todos nosotros estamos en la condición de necesidad, porque por medio del Evangelio la humanidad recibe la promesa de ¿qué? De redención y el llamado a ¿qué? A renunciar a su propio plan de salvación. Eso es lo más duro, ¿no? Para la humanidad. Porque todos nosotros creemos que tenemos respuestas para nuestra vida. Pero a través del Evangelio Dios nos llama y nos dice, la respuesta o el plan que tú tienes para salvarte no sirve. Cuando yo lo reconozco, cuando yo digo, sí, es verdad, definitivamente este plan no es el plan de salvación, mi plan no es, ¿eso cómo se llama? Arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. Cambiar de mentalidad. Yo pensaba que podía, ahora me doy cuenta que ¿qué? Yo no podía, pero Dios sí puede. Ese es el arrepentimiento. Yo pensé que mi plan tenía la respuesta. Mi plan no tiene respuesta de nada. El plan y la respuesta la tiene ¿quién? La tiene Dios. Por eso, para abrazar con todo su ser ese plan por medio de la fe, ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Si yo renuncio a mi plan, ¿qué debo hacer entonces frente al plan de Dios? Abrazarlo con todo mi corazón. ¿Y abrazarlo por qué? Por medio de la fe. Y eso es entonces la rendición absoluta, cuando yo me rindo verdaderamente ante Dios. ¿Por qué decimos en cierta medida que el Evangelio es un milagro? Porque definitivamente procede del poder de Dios. Miremos Romanos 1:16. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es, ahí está la palabra, dunamis. Dunamis, de ahí procede dinamita, pero más que todo, no solo se refiere aquí al poder destructivo, sino un poder, el poder de hacer obras sobrenaturales, milagros. Entonces dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y a quién, también al griego. No hay distinción, pero es poder de Dios. Mira, alguien cuenta una experiencia muy personal que tuvo. Dice que él estaba en una de esas famosas casas de lores por allá en Inglaterra y él salió en la mañana, ¿no? A airearse, a tomar un espacio en la mañana. Pero él escuchaba que a lo lejos había una jauría de perros y se sentía, ¿cierto?, enardecida esa jauría. Y él la oía y oía que poco a poco se acercaba ese sonido, se acercaba ese ruido, hasta que él alcanzó a ver a lo lejos que, claro, era un pequeño cervato que venía corriendo y detrás venía esa jauría. Y él veía cómo el cervato corría y corría y la jauría cada vez más cerca, más cerca, más cerca. Y llegó un momento en que el cervato lo vio a él e inmediatamente cambió la dirección y se vino y se vino y se vino y clavó su cabeza entre sus piernas. Dice que cuando él vio esa acción, vio que inmediatamente la jauría se vino contra el cervato, pero cuando él experimentó eso que estaba sucediendo ahí, él dice que tomó al cervato, lo cargó entre sus pechos, lo aferró contra su pecho
y dijo que ni todas las jaurías del mundo jamás podrían arrebatarle ese siervo de sus manos. ¿Y sabe cuál es esa realidad? Esa es la realidad del Evangelio. Es la misma realidad del Evangelio. Cuando tú y yo entendemos que el plan que nosotros teníamos trazado definitivamente no era, nos volvemos ¿a quién? A Dios, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. ¿Y qué hace nuestro Dios? ¿Qué hace nuestro Dios? Pues nos toma, nos posee, nos aferra, nos recibe y nos defiende a capa y espada contra todo enemigo. Miren lo que dice Juan 10, 27 al 30. 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ojo, y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de quién? De mi Padre. ¿Quién las puede arrebatar? Nadie. Y dice entonces, porque yo y el Padre uno somos. Ese es el Evangelio, familia. Cuando usted ve esa puerta abierta a través de esa noticia que te dice, ven a mí, ven a mí. Cuando tú ves abierta esa puerta como ese cervato perseguido por los galgos de la oscuridad y corres en tu indefensión a Dios, ¿qué hace Dios contigo? Te rescata, te levanta, te redime, te toma, te protege, te prohija y nadie te puede quitar de sus manos. Por eso, ¿qué es lo que te promete el Evangelio? Vida eterna. En Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Cambia tu plan por el plan de Dios. Toma su plan con todo tu corazón por medio de la fe y permite que su plan obre en tu vida. Así podemos resumir. Cuando yo mi plan lo descarto, me arrepiento. Cuando creo en su plan y lo tomo por la fe, lo recibo. Y ahí entonces empieza la transformación de mi vida. Vamos entonces ya, después de esta introducción, a mirar un poquito qué es ese, qué estamos hablando del calzado, el apresto del calzado del Evangelio ¿de qué? De la paz. Bueno, usualmente, pues cuando uno se calza, ¿usted se calza para acostarse a dormir? No. Uno se calza ¿para qué? Para transitar, para moverse, para desplazarse, para ir de un lado a otro. Pues para eso se hizo, ¿cierto? Bueno, la verdad es que el calzado, tomando el contexto para donde lo escribió Pablo, recordamos entonces que los soldados dentro de sus pertrechos tenían estas sandalias, no eran las botas que tenemos hoy, pero mire que el calzado es tan importante que dicen que la guerra de Alemania con Rusia en parte se perdió ¿cómo? Dice, se perdió por el mal diseño del calzado que tenían los soldados alemanes. ¿Por qué? Porque ese calzado, la suela estaba clavada, discúlpenme la expresión, con clavos de metal. ¿Y qué pasó? Pues eso echó a perder los pies de los soldados. Porque estaban ¿en qué? En invierno. Entonces mire que tiene razón de ser y es un elemento muy importante. Uno podría decir, no, lo importante son las armas, lo importante de pronto son las municiones, pero si no tienes cómo poderte desplazar con libertad, con seguridad, con confianza, era importante. Y dentro de los pertrechos del soldado romano, pues estaban estas sandalias, normalmente de cuero, protegían casi todo su pie y algunas tenían clavos, pero para aferrarse al piso, porque le ayudaban en la contienda. Usted se imagina, porque eso eran contiendas, no eran contiendas como hoy, que es con drones, que es con aviones, pues, y con localización y con misiles. No, eso era cuerpo a cuerpo, lo que llaman técnicamente pelea de perros.
Eso era cuerpo a cuerpo. Usted se imagina uno peleando cuerpo a cuerpo. ¡Ay, me caí! No, ya perdió el año. Si ya cayó, perdió el año. Eso no es que me caía, no, esperemos que levanten. Usted cayó y perdió el año. Entonces, se requería realmente algo que te ayudara a mantenerte, ¿qué? Firme. Que te ayudara a asirte en el combate fuera de todas las habilidades que te habían dado. Entonces, por eso eran muy importantes, eran funcionales, su diseño, su razón de ser. Y de hecho que acompañara normalmente, pues, al soldado en su protección. Pero la verdad es que aquí en este contexto Pablo no está hablando del calzado pensando en nuestro desplazamiento ni pensando en que transitemos para llevar este evangelio. Aquí de todos modos vamos a ver que Pablo, aun cuando sabemos que para esos efectos están diseñados este pertrecho como es las sandalias o los zapatos del soldado o el calzado del soldado, realmente no se refería a desplazarnos con el evangelio, sino a apropiarnos de lo que Dios nos ha concedido por medio del evangelio y a estar firmes en la contienda espiritual que el enemigo siempre va a tener en contra de nosotros. Por eso vamos a mirar entonces que en este sentido no necesariamente este calzado hablaba de llevar el evangelio, como de qué, tener claro lo que Dios me concedió y estar firme con lo que Dios me ha concedido a través de ese evangelio. O sea, cuando a ti te comparten del evangelio, recuerda, a ti no solamente te están comunicando que des inicio a tu vida, te están comunicando es que rindas tu vida y permitas que Jesucristo ¿qué? Sea el Señor de tu vida. Y cuando tú permites y le das lugar en tu vida a Jesucristo, ¿qué sucede? Todo lo que es en Jesús, todo lo que tiene Jesús, todo lo que está contenido en Jesús, toda la gloria de Jesús llega ¿a dónde? A tu vida. Todo llega a tu vida. Lo que pasa es que uno no entiende, por eso a través del conocimiento, uno ¿qué va haciendo? Es como un regalo que usted empieza a destapar. Usted no ha visto qué regalos que usted empieza y destapa y, ay, mira. Y luego sigue destapando y, ay, pero ¿cómo así? Y sigue destapando y, y usted sigue destapando y no se cansa de destapar. Así es la provisión divina de Dios a través de Jesucristo. Nunca te vas a cansar de descubrir lo enorme, lo increíble, lo maravilloso y lo excepcional, que es el regalo de la salvación. Cada vez vas descubriendo algo. Por eso entonces es importante que sepamos cuántas, por lo menos, cuántas algunas cosas, porque no todas, porque no nos da el tiempo, pero sí es la invitación por eso continuamente, ¿cuál? Ir a la escritura diariamente, ir a la escritura semanalmente, ir a la escritura mensualmente, ir a la escritura en el transcurso del año para que a través de la mano del Espíritu Santo tú vayas, ¿qué? Desenvolviendo, ¿qué? Ese regalo. Y vas descubriendo cada vez las misericordias, los tesoros y las bendiciones que Dios nos ha concedido. Él es como, digámoslo, como anteriormente ustedes recuerdan que los tesoros se guardaban en esos grandes baúles y destapaban ese gran baúl y entonces empezaban a sacar cosas y a sacar cosas. Dice, así todos los tesoros de la sabiduría y de la gloria de Dios están escondidos ¿en quién? En Jesucristo. De hecho, cuando Alejandro llegó a la ciudad sagrada del imperio persa, a Persépolis, no estaba en Esbatana ni en Susa, habían 3 capitales de ese imperio. Me imagino que eran 120 satrapías, o sea, 120 gobernaciones que tenía ese imperio. Tenían 3 capitales, Esbatana, Susa y Persépolis, que era la religiosa. Y nunca se imaginó que ahí estaba el tesoro del reino. Y dice que cuando abrieron las puertas de donde estaba en ese palacio, donde estaban contenidos los tesoros del reino, no terminaban de asombrarse. Finalmente, cuando tuvieron que salir de ahí de Persépolis para finalmente desplazarse y seguir en su campaña conquistadora, tuvieron que llevarse 600 mulas cargadas de tesoros. ¿Y sabe qué? Eso no es nada en comparación a los tesoros que Dios nos ha concedido a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Vamos entonces a mirar el evangelio. Gracias al evangelio que hemos recibido, gracias al evangelio que tenemos, gracias al evangelio que se nos ha concedido. Entonces vamos a mirarlo porque esto es lo que nos ayuda a estar ¿qué? Firmes en medio del asedio del enemigo. Primer punto, gracias al evangelio hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. Efesios 2:1.
Por medio del Evangelio hemos pasado de muerte a vida, y vida ¿qué? Eterna. Por eso dice Jesús, nadie los arrebata de mi mano, nadie los arrebata de la mano de quién, de mi Padre. 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuando qué? Cuando estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados. O sea, hemos sido trasladados ¿de qué? De la muerte a la vida. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Romanos 3:23. Pero Romanos 3:26, 6:26 dice, 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces sí, se nos ha sido dada ¿qué? Vida. Estábamos muertos y hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Segundo, gracias al Evangelio, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz de Dios. Y eso sí, eso hace mucho, eso es muy importante. Usted revisa la vida de uno cuando está en las tinieblas y lo malo te parece bueno. Y lo bueno te parece malo. Por eso, difícilmente, a causa de nuestra naturaleza humana, veremos nosotros que las iglesias no tengan dónde meter la gente. Siempre habrá espacio en las iglesias, porque la gente no va a correr a buscar a Dios. La gente normalmente tiende a buscar la oscuridad, de alguna manera. Entonces, dice Hechos 26, 18a y b. Hechos 26, capítulo 18, A y B. Pablo fue comisionado para llevar el evangelio. ¿Y cuál era el enfoque? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Dice, para que abra sus ojos a través del evangelio, para que se conviertan ¿de qué? Mire, cuántas cosas, gracias a Dios, yo le doy a Dios. Cuántas cosas cuando llegué a Cristo, empiezo uno a revisar y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo cómo estoy viviendo? ¿Yo por qué estaba haciendo esto? ¿Yo qué hacía aquí? Como normalmente pasa con algunas personas, ¿no? Cuando usted les comparte. Pues obvio, yo no lo digo esto como una crítica. Yo viví sin Cristo muchos años y yo entiendo. Pero obviamente, gracias a Dios, Dios es el que hace la obra. Y entonces mucha gente cuando se le comparte de Cristo, se dice, pero es que, ¿y yo qué hago con el cigarrillo? ¿Y yo qué hago con el alcohol? ¿Y yo qué hago con la fiesta? ¿Y yo qué? Pues mira, lo primero que se te está invitando es a qué. Dale un lugar a quién. A Jesús en tu vida. Y permite que Jesús tenga un lugar en tu vida. Y mira que inmediatamente uno no se da cuenta en qué momento. Uno pasa de qué. Y usted empieza entonces, sin darse cuenta, a experimentar cambios en su vida. Y cuando usted realmente vuelve en sí, porque ya está a la luz, ¿usted qué dice? Imagínate que yo pensé que me iban a quitar esto, que me iban a quitar esto, que me iban a quitar esto, pero resulta que yo era ¿qué? Esclavo de eso. Yo no hacía eso de pronto por entretenimiento, yo hacía eso porque si no lo hacía, no podía experimentar satisfacción. Entonces mira cómo la luz empieza a mostrarte lo que realmente es libertad. Porque la gente piensa que libertad es hacer todo lo que uno quiera, cuando uno quiera, a la hora que uno quiera. Pero resulta que la libertad es poder entender lo que es constructivo en tu vida. Y poder, con el poder de Dios, seguir ese camino de construcción. Tercero, nos ha trasladado de la esclavitud, lo que estábamos hablando aquí, a la libertad. Ahí mismo, Hechos 26, 18, C. Punto C. ¿Y de la potestad de quién? Mira, del poder. Estábamos en el poder del enemigo y hemos sido trasladados ¿a qué? A la guía de Dios. Estábamos en su poder. Estábamos bajo su ejida. Hoy usted y yo, claro, usted dice, uy, pero yo todavía la embarro, yo todavía fallo. Sí, pero hoy usted y yo tenemos dos opciones. Antes, cuando estábamos solo en la potestad de Satanás, solo teníamos una opción.
embarrarla, 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 embarrarla. Y usted que eran muchas, pero era la misma. ¿Cuál? Embarrarla. Ahora en Cristo Jesús usted tiene dos opciones: embarrarla o obedecer a Dios. Usted puede decir, ay, pero todavía le amarro. Sí, pero ya tienes otra opción. ¿Cuál? Obedecer a Dios. O sea, puedes embarrarla o puedes ¿qué? Decidir obedecer al Señor. Antes no, porque solo estabas esclavo ¿a quién? A una opción. Libertad, libertad. Y ya son dos opciones. Tú no dices, ah, pero es que yo como que 10 veces 9, pero ya tienes una opción. Y créeme que mañana, en la medida en que camines con el Señor, de 9, 8 vas a fallar. Y luego de 9, 6. Y luego de 9, 5. Y luego de 9, 4. Y cada vez vas a fallar, menos con la ayuda de Dios. Hemos pasado también de qué? De la enfermedad a la salud. Porque ¿sabe qué? La palabra salvación, ¿sabe qué significa? Sótero, sanidad. Eso es lo que significa. Dios nos sanó a través de Jesucristo. Claro, algunos dirán, uy, pero yo todavía experimento quebrantos, todavía experimento aflicciones, todavía experimento dolores. Ah, ya Dios es soberano y va obrando en la vida de cada uno. Algunos quebrantos están en uno, como pasó con Pablo. ¿Para qué? Para ayudarles con la soberbia. Otros están en proceso de transformación y otros son sanos en el momento en que Dios lo determina. Marcos 5, que tantas veces lo hemos leído, Marcos 5, 25 al 29. Marcos 5, 25 al 29. ¿Se acuerdan de aquella mujer que padeció de flujo de sangre cuánto tiempo? 12 años, 12 años. ¿Usted se imagina uno al segundo año o uno al año y medio que dice, no, esto ya no tienes, esto no tiene cura? Pero luego 2, y luego 3, y luego, esto ya no tiene cura. Y luego 4, y luego 5. ¿Qué dice uno? Nah. Y luego 6, y luego 7, y luego 8, y luego 9, ¿no? ¿Qué dice? No, ya cerremos, ya vamos. Luego 9, luego 10. ¿Qué puede pensar uno? Luego 11, pero luego ¿qué? En el 12 pasó lo que nadie creía que iba a pasar. Aquí dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado ¿qué? Todo lo que tenía. ¿Y qué? Nada. Que le daban agüita de mejorana, que agüita de perejil, que agüita de albahaca, que agüita de yo no sé qué, que agüita de aquí, que agüita de coco. ¿Y qué le ayudaba? No, ¿y sabe qué? Lo cruel es que la medicina en esa época era una medicina muy rústica y muy dolorosa. Y no sabemos cuánta aflicción tuvo que vivir esta mujer. Y dice entonces, nada le había aprovechado antes que lo que estamos hablando. O renuncias a tu plan y aceptas el plan de Dios, porque tu plan ¿qué? Cada día te va a llevar ¿de qué? De mal en peor. Y dice, ¿cuándo qué? ¿Oyó hablar de quién? Que es el evangelio encarnado, porque el evangelio es Jesús. Dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué? Y sintió en el cuerpo que estaba sana. ¿Cómo me decía? Claro, es la palabra de sanidad, ¿no? Salvación es sanidad. Mira que ella, ¿qué fue la pregunta que nunca sabremos? Es que, ¿qué oyó hablar de Jesús? ¿Por qué? Porque mira lo que determinó en ella, lo que ella escuchó. Algo le tuvieron que haber dicho que ella llegó y dijo, entonces, si ese hombre es así, solo tocando su manto.
Mira lo que hace el Espíritu Santo, porque dice que la fe viene ¿por qué? Ella escuchó de Jesús y haber escuchado lo que Jesús era capaz de hacer, inmediatamente encendió en ella ¿qué? El Espíritu, la fe. Y la convicción de ¿qué? De que si tan solo tocaba ese manto. ¿Y qué pasó? Así fue. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio. Nos traslada de la enfermedad a la sanidad. Del temor a la confianza. Del temor a la confianza. Marcos 5, 35 y 36. En esa misma escena, recordemos que es que esta mujer se adelantó a Jairo. Porque Jairo fue el que fue a llamar a Jesús. Y le dijo, mi hija está enferma, está casi que muere. Y Jesús iba para donde Jairo cuando esta dama ¿qué? Se atravesó y tocó ese manto y se dio esta escena. Pero la hija de Jairo finalmente ¿qué? Murió. ¿Pero qué dice? 5, 35, 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Qué le dijo Jesús? Luego que oyó lo que le decían. No temas. Y todos conocemos la historia. Fue hasta la casa, oró por la niña, le ordenó que se levantara y se levantó. Por eso Jesús nos puede decir que no temas, cree solamente. Y ya le habían dicho ¿qué? ¿Ya qué le habían dicho? Ya le habían dicho, mire, no moleste más. ¿Qué le habían dicho? No ore más por eso. No le bote corriente. No, eso ya no más, eso ya está, eso ya huele a formol. Pero ¿qué hizo el Señor? Se glorificó. Ahí está en el Ezequiel 47 hay una hermosa visión que tiene el profeta. Es una visión para Israel. No entrar en todo el tema que hoy lamentablemente vive en todo ese sector, pero recordemos que ellos por más hasta el año 47 fueron se constituyó nuevamente como Estado judío por las migraciones. Desde el año 70 después de Cristo estuvieron en una diáspora por todo el mundo. Y solo hasta el año 47 después de Cristo, perdón, 47-48, cuando termina la guerra, les permite nuevamente volver. ¿Y qué decían ellos? Nosotros ya no tenemos nación. ¿Y qué? No, ¿Y qué dice la visión de Ezequiel? Veía un valle lleno de huesos secos, que más secos no podían estar. Y le pregunta quien lo está llevando a la visión, ¿tú crees que esos huesos van a vivir? ¿Te crees? Unos huesos chamuscados ahí. ¿Y qué le dice el Señor? Profetiza al Espíritu Santo y dile que sople los 4 vientos. Y en la visión, porque fue una visión, él vio cómo los huesos empezaron a acoplarse, se convirtieron en esqueleto, luego lo revistió la carne y luego ¿qué? Tuvieron vida. Y fue exactamente lo que Dios hizo con ese pueblo. ¿Quién iba a creer que algún día iban a volver a tener? ¿Y después de qué? De lo que acababan de pasar, que acaban de pasar un genocidio. Pero Dios lo levantó. Así que uno a veces dice, no, mi situación, mi tema, lo que yo sé, no, eso ya, mira, eso ya lo cementaron, no lo pavimentaron, ya lo volvieron una carretera, eso ya ni modo no volver a hacer ahí nada. Pero Dios sigue siendo Dios. De la condenación, para cerrar este punto, nos habla de la condenación aquí, a la paz. Por eso es el evangelio de qué? Romanos 5:1. Justificados ¿qué? Pues por la fe. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios. Justificados por la fe. Tenemos paz con Dios. Porque nosotros antes éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Éramos enemigos. Ahora somos ¿qué? Amigos. Somos hijos, somos familia.
la fe tenemos paz. Mire, mucha gente, de hecho, uno ve las tendencias, ¿no?, de algunas doctrinas de tratar de abolir tanto el concepto, de abolir tanto la doctrina, como abolir a las personas que creen. Y es una lucha por negarlo, y una lucha porque no existe, y una lucha porque todo eso es mentira, es una lucha porque todos los que creemos estamos engañados. Pero ¿sabes qué hay detrás de esa lucha? Miedo. Hay miedo. ¿Sabe qué hacía mucha gente cuando era niño y tenía miedo frente a algo? Uno cerraba los ojos fuerte y decía, cuando los abra, ya no va a estar ahí. Y uno quería solucionar las cosas así, ¿no? Y uno cerraba los ojos. Ahí está. ¿Y sabe qué es lo que hacen estas personas que quieren negar a Dios? Eso. Cierran sus ojos fuertemente con la esperanza de que de tanto insistir que Dios no existe. Pero ¿sabes por qué? Porque hay una conciencia que le mortifica. ¿Sabes cómo se acaba ese problema? Por la fe. Justificados por la fe. Mire, C.S. Lewis, famoso filósofo de antes de la Segunda Guerra Mundial, este hombre atacó y atacó y atacó el cristianismo y se burló, lo contradijo, lo desmintió, lo desvirtuó. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, este hombre, llorando, decía: definitivamente, ahora sí creo que el mundo tiene una enfermedad, se llama pecado, y que solo hay una persona que lo puede saber. ¿Por qué? Porque no solo había terminado la segunda, estábamos ante la inminencia que siempre estamos de una tercera. Y una cosa es una de las películas de la guerra, otra cosa es haber pasado haber salido de ellas y salido vivo, sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin familia, sin tierra, sin parentela, sin habilidades. Mucha gente creció sola después de la Segunda Guerra. Nadie sabe los dolores, las tristezas, los fantasmas, el resentimiento, la amargura, el odio, el enojo y la sin razón de vivir que mucha de esa gente cargó para salir adelante. Y muchos salieron adelante, otros finalmente no pudieron salir adelante. Son dos cosas distintas. Gloria a Dios que dice el Señor que esa batalla de mi conciencia que me condena ha sido resuelta por medio de ¿quién? De Jesucristo. Porque cuando yo descanso en Él, cuando yo creo en Él, cuando yo descanso en Él, me permite tener paz con Dios. Porque me declara que justo, ya no hay compromiso. ¿Amén? Vamos entonces finalmente a terminar con el tercer punto, que es la palabra apresto. Por eso dice: calzados pues con el apresto del Evangelio, habla de estar siempre preparado. Hay un eslogan muy famoso, ¿no?, de los pescados. ¿Cómo dicen ellos? Siempre listos. Pues el cristiano no puede tener un eslogan inferior. Si los pescados dicen siempre listos, nosotros tenemos que decir listos, hemos estado siempre. Porque tenemos que estar siempre preparados. Por eso aquí, este pertrecho del calzado no era para ir al combate, pero ¿qué? Había que tenerlo pues. Usted ve en los cartones militares, los soldados están vestidos por sus botas. Ellos, por el hecho de que están en el cantón, no andan en chanclas. Ellos están que apertrechados, siempre que listo. Y a veces pasa, en cualquier momento pasa algo. Y hay que estar listos. Así nosotros también debemos de estar atentos, sea que nos desplacemos, sea que no nos desplacemos, pero tenemos que estar siempre atentos, porque siempre hay una batalla. Nosotros quedamos, no estamos inmersos en una batalla. Una vez la gente decía, no, tenía que 14, 15 años, me decía, mi sobrina me decía: tío, si yo no me meto con el enemigo, obvio, el enemigo no se mete conmigo. Entonces, obvio, yo lo entiendo porque es una lógica, ¿no? Esa debería ser la lógica. El que está quieto se deja quieto. Pero no es su naturaleza. Su naturaleza es ¿cuál? Matar, hurtar y destruir. Hurtar, matar y destruir.
Esa es su naturaleza. Entonces, Él no está quieto, Él no tiene paz, sino que está haciendo eso. Entonces, como usted no ha visto esos amigos que uno tuvo en el barrio que eran dañinos, que nunca tenían tranquilidad si no estaban dañando a otros. Si no estaban tocando un timbre, si no estaban tocando una puerta y corriendo, si no estaban dañando un jardín, si no estaban tumbando o robando su bombillo, pero no tenían paz si no estaban haciendo algo. Increíble. Es como si algo, como dicen de los perritos, cuando no pueden estar quietos, para que eso era una gusanada, lleno de bichos, pero resulta que obvio es su carácter. Así entonces nosotros debemos siempre estar listos, nunca descuidarnos, siempre preparados, así que la batalla sea de quién, de Dios. Y es lo que Dios nos está enseñando a través del Evangelio. Tienes que estar claro lo que ya has recibido, porque Dios va a seguir conteniendo por nosotros. Vamos a mirar 3 eventos, vamos a Jueces, capítulo 7, 17 al 22. Jueces. 17 al 22. Jueces, capítulo 7, 17 al 22. Dice. 17 al 22 dice. Le dijo, estamos hablando de Gedeón, cuando Gedeón dice, cuando Dios llama al pueblo de Israel a combatir contra estos madianitas, dice que llegaron 30,000 personas y Dios le dijo, no, eso es mucha gente. Yo le voy a decir qué hay que hacer y usted me lo va a filtrar y me va a dejar vosotros venir. Y de 30,000, ¿cuántos quedaron? 300. Y los madianitas dicen que eran como langostas en el desierto. Entonces dice que llegaban por el desierto, no sé. Era una cantidad de enemigos. Por esos 300 te voy a dar. ¿Y cuál fue la estrategia? Dice, ya le había dicho a Gedeón, y entonces Gedeón le dijo, mírame a mí y así como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haré vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, y cuando acababan de renovar los centinelas. ¿Y qué hicieron? Tocaron las trompetas, quebraron unos cántaros que por dentro tenían teas con fuego. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Gedeón, de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron ¿cómo? ¿Cómo se estuvieron? Firmes. ¿Cuál fue la estrategia? Pusieron 100 en un lado de una montaña, 100 en otro lado de otra montaña, 100 en el otro lado. Ellos tenían las teas con el fuego dentro, tenían trompetas. ¿Qué hicieron? Cuando gritó Gedeón, soltaron la tea, se enciende, sale la luz, empieza a sonar la trompeta. ¿Y qué pasó a ese pueblo? Ese pueblo abajo distraído se enloqueció y terminaron ¿qué? Colapsando los unos con los otros. Pero ¿cómo se sostuvo Gedeón y los 300? Vivos. Y así es como Dios nos llama a nosotros. A través de lo que nos ha provisto el Evangelio, cuando vienen las acechanzas, cuando viene el conflicto espiritual, que lo mantengamos como firmes, que Dios va a estar orando. Viene la segunda escena, segunda de Crónicas 20. Del 14 al 23. Voy hasta el 14 para que nos contextualicemos cómo Dios le envió a ellos la promesa. Dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asa. ¿Quiénes eran los levitas? Eran una tribu que Dios apartó para servirle en el ejercicio de sacerdote. ¿Qué hacía esta tribu? Todo lo que era el trabajo del tabernáculo, luego el trabajo del templo, ellos se dedicaban a ¿qué? A hacer todo ese trabajo. Nadie más lo podía hacer si no era de descendencia de Leví. Eso se encargaban ellos. Entonces, este hombre era descendiente de ellos y dice: sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oí, el Espíritu Santo se manifiesta a través de este hombre. Oí, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande,
fuerza, la guerra, sino de quién? De Dios. Mire lo que dice: mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaré junto al arroyo antes del desierto de Tehuel. No habrá para que peguéis vosotros en este caso, ¿qué dice? Paraos, ¿y qué? Y estad qué? Quietos. Y ven la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, así mismo todos los modelos morables de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová Dios de Israel. ¿Con qué? Fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía con la gente que armada. O sea, la gente salieron armados, salieron con sus pertrechos, y que dijesen que glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos y los otros. Nuevamente, el ejército salió mientras los que correspondían al ministerio de alabanza y el sacerdocio alababan a Dios. ¿Cómo iban los del ejército? Pues a pertrechados. Pero ¿quién fue el que manejó la pelea? ¿Quién fue el que dio la batalla? Entonces, así nosotros, ¿cuál es el llamado del amor? Estar atentos, estar preparados, que Dios está peleando por nosotros. Nosotros no nos damos cuenta a veces. Obvio, nosotros no podemos estar en toda la acción en la que Dios está, pero cuando vienen los testimonios, nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Yo creo que les he contado algunas veces un tema que tuvimos a nivel jurídico con todo este tema del UPA. Creo que les hemos contado cómo terminamos nosotros metidos en este conflicto, y ahí terminó metido pues el bien inmueble que teníamos, y fueron 8 años de proceso increíble para darnos cuenta al final, cuando salió la sentencia, que Dios había estado en control de todo desde el inicio. Desde que se inició el proceso, Dios había estado en control de todo. Dios ya había dado la solución. Ese es el Señor. Y obvio, uno se preocupaba y nosotros orábamos y hacíamos lo que nos correspondía, pero firmes con el Señor, siempre caminando firmes, esperando, Dios mío, ¿cuándo será? ¿Cómo será? Y a veces pensando, bueno, y cuando finalmente todo salga, porque imagínense una contienda con un banco que tiene un colegio full de abogados, pero resulta que Dios siempre. Dios está trabajando por ti. Mire, ¿cómo nos dimos cuenta nosotros? 8 años después, cuando yo fui me senté a hablar con el juez, me di cuenta que desde el primer año Dios había tenido todo. Vamos a concluir entonces en el Nuevo Testamento con Hechos 16, 25 a 26 para que veamos. 16. Cuando Pablo y Silas estaban en el viaje misionero, cuando llegan a Filipos, son tomados presos, son azotados y son llevados a la cárcel. De hecho, se dice que los pusieron en el seco, era tan conflictivo estar bajo ese sometimiento. Pero ¿qué pasó? Miren lo que pasó, Hechos 16, 25, 26, estando ellos ahí presos, ¿qué dice? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente que un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel que se sacudían. Al instante que se abrieron las puertas, Las cadenas todas se soltaron. pero el milagro más grande está ahí. Porque temblores, hay temblores. Y un temblor puede generar que las puertas se caigan, pero las cadenas que se abran. ¿Cómo fue todo? Ellos estaban firmes, a pesar de lo que estaban viviendo, estaban
firmes delante del Señor, cantando, alabando. No demos lugar al enemigo que nos frene, que no te frene a donde mujer, que no te frene mujer de Dios, que no te frene a donde Dios. Obvio, vienen las adversidades, vienen las vicisitudes, y ¿qué es lo primero que uno hace? Yo no lo culpo porque yo lo vivo. Yo empiezo a preguntarle a Dios, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Empieza uno, ¿no? Como que a bajar uno la medida, como que a desmotivarse, como a tirar uno la toalla, como que entonces yo para qué he hecho estos esfuerzos, pero ¿qué te dice el Señor? Firme, firme, no bajes el brazo, correcto, no bajes los brazos, no claudiques, no te entregues, no te sientes, no te devuelvas, no te vuelvas a la casa, no cierres la puerta, no digas ya no más, sino que dígale, Señor, aquí estoy. No sé cómo vas a resolver, pero no dejes que me devuelva, no dejes que claudique, no dejes que renuncie, no dejes que me frene, no dejes que vuelva atrás, Señor. Aquí estoy, como dijo Job. ¿Qué le dijo Job finalmente a Dios en medio de toda esa crisis que él vivió? Aunque él le matara, en el cielo, porque no tenemos en qué más. Ese es calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz. Firmes en medio de la oposición, firmes marchando delante del Señor, firmes descansando en Él, en su gracia y en su suficiencia. Amén. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta noche por este hermoso tiempo que nos has regalado. Permito, Dios, que atendamos a lo que tú nos has venido enseñando, Señor.